Buenas noches, hermanos. Nuevamente les doy las gracias por estar con nosotros un tema más. Y le doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar juntos un tema más. Bienvenidos. Antes de empezar, vamos a iniciar, como siempre, con la bendición de Dios. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día, porque nos has permitido nuevamente unirnos y buscar nuevamente el conocimiento en ti. Gracias, Señor, porque eres nuestro Maestro. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que guardes el corazón de mis hermanos y su mente. Les des fortaleza, como a mí, Señor, para un nuevo conocimiento que tú nos das. Seguirte conociendo a ti y a tu corazón. Te pido, Señor, que nada nos interrumpa. Y no permita, Señor, que sea mi voz o mis pensamientos quienes instruyan. Yo no soy nadie, Señor, sino tú eres mi Maestro. Te doy las gracias y que nuestros corazones estén anhelantes y a la expectativa de lo que hoy tienes para con nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues iniciemos con nuestro tema. Sí, hoy vamos a ver la libertad en Cristo. ¿Cómo vivir libres en Jesús? Es un tema muy hermoso, como todos los temas que el Señor tiene para nosotros basados en la palabra de Dios, de Él, ¿verdad? Antes de que iniciemos, cuando estaba yo preparando este tema, hermanos, recordé y vino a mi mente una novela que leí hace tiempo, que se llama México Bárbaro. Hablaba en ese libro de cómo en México también había esclavitud, en la época de Porfirio Díaz. En esa época, pues se hablaba de la prosperidad de nuestro país, de la entrada del ferrocarril, de compañías extranjeras explotando yacimientos de petróleo, de la electricidad, del telégrafo, de mucho desarrollo en México, ¿verdad? De entrar la modernidad en nuestro país. ¿Sí? Sí, todo era muy hermoso. Todo estaba muy bien. El mundo exterior pensaba que México estaba avanzando a grandes pasos, pero no sabía que el costo para esa modernidad, para esa prosperidad, era muy alto. Porque esa prosperidad y esa modernidad, sí, le daba estatus no solo al país, sino a personas pudientes, personas de altos ingresos, de recursos muy buenos. Pero, ¿qué creen? Las personas, pobres, los campesinos, los arrieros, no tenían esa situación tan buena, tan feliz. Ni siquiera probaban esa abundancia de esos recursos y de todo lo que estaban obteniéndose. No, ellos eran objetos de la esclavitud. A ellos se les llevaba a las compañías extranjeras y eran marcados como se marcan las reses, con el sello de la compañía para decir que eran propiedad de la compañía. A ellos no se les pagaba, trabajaban más de 12, 14 horas al día. No se les daba de comer bien, se les pegaba, se les maltrataba. No se les dejaba salir tan fácilmente o viajar en el país.
y todo el tiempo estaban endeudados con las tiendas de raya. Sí, hermanitos, eran esclavos. ¿Y qué decir a los que les tocaba irse a las plantas tabacaleras o de henequén? Eran más maltratados, abusaban y hacían muchas cosas los caciques con ellos y sus familias. La verdad, al leer ese libro, la verdad me dio mucha tristeza ver cómo el hombre se esclaviza y esclaviza, no solo físicamente, sino espiritualmente. Es una situación muy triste para nosotros. Hasta que vino la revolución, obviamente, pero el hombre realmente, tanto de México como en otros países que hemos oído hablar de la esclavitud, ¿es libre? Vamos a verlo. Nuestro versículo base de hoy es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Sí, estamos hablando de una libertad que Jesús vino a darnos. Y en este versículo dice que estemos firmes en esa libertad, que no la dejemos ir, porque quien nos hizo libres vino a pagar un alto precio por nosotros, y lo sabemos. No solo pagó para que pudiésemos ser libres del pecado, libres de la muerte, que pudiésemos tener una relación con Dios Padre, sino también para hacernos libres de verdad, de esa esclavitud, de ese yugo que nos tenía aprisionados del pecado. Y antes de continuar, regresando un poquito de lo que les decía yo de la novela, que está basada en hechos reales porque la hizo un periodista estadounidense, porque le dio curiosidad de que en Estados Unidos se oía que México progresaba, pero también había esclavitud y ellos no lo podían creer. No podían creer que hubiese esclavitud en este país, después de estar escuchando todo lo que progresaba, ¿no? Y estoy hablando de la época del Porfiriato. Mucha gente, sobre todo en el extranjero y los que venían a hacer aquí sus inversiones, admiraban a Porfirio Díaz. Su nombre provocaba admiración, respeto, autoridad, pero ¿saben qué? También provocaba miedo, provocaba temor, angustia. ¿Para quiénes? Para los que estaban esclavizados, para los campesinos, para la gente pobre. Su nombre eso provocaba. La gente tenía miedo de decir algo en contra de él, porque además tenía policías secretas, gente que le servía por las dádivas que él daba. Entonces, si hablaban mal de él, pues o se iban a la cárcel si bien les iba, o desaparecían. Entonces, el nombre de Porfirio Díaz en esa época era, sí, respetado, admirado, pero también temido. ¿Cuánto más que hay hombres así en la historia de la humanidad que han ganado esas características a su nombre, pero en mal uso? Porque lo han utilizado para mal, sí, han hecho algunas cosas buenas, pero basadas en algo malo. Y yo les voy a hablar de la autoridad de un hombre que no podemos decir o no podemos decir, perdón, que haya algo malo. La autoridad en el nombre de Jesús. Y el versículo nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que toda rodilla se doblará. Todo el mundo reconocemos la misericordia y el poder que tiene el nombre del Señor Jesús. Los discípulos no podían hacer nada, no podían sanar, no podían sacar demonios, no podían liberar a nadie si no usaban el nombre del Señor Jesús. Y hasta la fecha, cada vez que oramos y vemos un milagro, una petición, tenemos que hacerlo confesando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene autoridad su nombre. Tiemblan hasta las potestades y el enemigo al oír su nombre. En Juan 14, 13, 14 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Tiene tanta potestad, tanta autoridad su nombre, que hasta nuestro Dios Todopoderoso hace en nombre de Jesús lo que pidamos. Obviamente, como lo hemos visto en otros temas, hermanos, si está dentro de la voluntad de Dios. No va a ser algo que yo le pida, por ejemplo, me cae mal una persona, ay no, que le vaya mal, que se caiga ahorita. Eso no. Obviamente no. Ya hemos hablado de qué es lo que debemos de pedir bajo la voluntad de Dios y cómo. Pero en el nombre de Jesús, porque hay autoridad en él, en su nombre. La victoria de Jesús sobre el enemigo. Esto es maravilloso porque sabemos que el enemigo, ¿desde cuándo él está vencido? Desde el principio de los tiempos, ¿sí? Él ya está vencido. Pero Jesús, sabemos que cuando él vino a la tierra y nació y creció y se hizo hombre, pues en su humanidad iba a tener batallas con el enemigo. No le pareció que viniese a liberar a su creación, que viniera a liberarnos a la creación de Dios, de lo que habíamos hecho, de lo que a lo que nos hemos atado, el pecado. E iba a atacarlo constantemente. Pero Jesús siempre lo ha vencido. Y vamos a ver una parte en Mateo 4, del 1 al 11. No les voy a leer todo, pero sí los voy a ir llevando en contexto de lo que se trata. Y yo creo que ustedes lo saben. Los voy a ubicar cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. 40 días y 40 noches. Fue llevado, ¿por qué? Porque tenía que pasar un ayuno y estar en relación constante con Dios Padre para tener fuerza para el ministerio que va a ejercer durante 3 años. Entonces, es llevado al desierto. Y obviamente que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Estaba él en un cuerpo humano. Y entonces, pues, todas las debilidades se iban a manifestar, ¿verdad? Y bueno, se le acerca el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nuestro Señor Jesucristo responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo trató de tentarlo en la debilidad,
del cuerpo con respecto al hambre, a la carne, a la necesidad de alimentarse. Bueno, él lo vuelve a tentar y le dice, lo lleva, a la santa ciudad y lo pone en el pináculo del templo. Sabemos, vuelvo a repetir, que tiene 40 días y 40 noches sin dormir, sin comer, en estar en oración constante, pues se siente cansado, angustiado, tal vez un poco ofuscado. Cuando nosotros no dormimos, ¿cómo nos sentimos como perdidos de repente, cansados, enojados, frustrados, desesperados? Tenemos muchas situaciones porque somos humanos, ¿no? Somos débiles. Y así se sentía Jesús probablemente. Y eso lo sabía el tentador. Y entonces lo lleva y le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué lucha, ¿no? Qué batalla. Y otra vez, el enemigo lo lleva al monte muy alto para mostrarle los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y ahora intenta tentarlo en la codicia, en la avaricia, en el poder, en la riqueza, que es lo que nosotros vivimos continuamente, ¿no? En el querer más, en el creer que si poseemos todas esas cosas vamos a ser poderosos y felices. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le contesta nuestro Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Le dejó porque el Señor Jesucristo lo venció en un momento donde estaba débil, en un momento en que no tenía fuerzas. Sin embargo, lo volvió a derrotar. Y hasta la fecha está derrotado, y él lo sabe. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1, 17, 18? Cuando le vi, habla Juan, porque Juan tenía una visión donde Jesús le estaba hablando para escribir el libro de la Revelación, o sea, Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Señor de todo. A Él todo le pertenece. Él ha vencido al enemigo desde el principio. No puede hacer más. Jesús es el Señor. Y eso lo debemos de tener bien consciente. Vamos a definir y vamos a hablar de lo que siempre hemos hablado. Ataduras y pecado. Sí, hermanos. Jesús vino a libertarnos. Dio su vida en la cruz por nosotros. Nos salvó de una muerte segura. A aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, permitiéndole entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente.
porque es nuestro Señor y Salvador. Pero debemos estar conscientes que el pecado es una atadura. Y dice en Proverbios 5:22 de la Nueva Traducción Viviente, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. No podemos luchar contra el pecado. Si fuera así, el mundo sería diferente. Pero vamos a ver ejemplos de familias. Cuando un hombre es alcohólico, casi siempre el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico y el hijo del hijo es alcohólico. Es una atadura que va hasta de generación en generación. No porque se herede, sino porque lo ve, porque lo viven. Es un pecado que va atando. ¿Cuántas personas no han dicho, yo puedo contra la droga, yo pruebo y si quiero la dejo? Lo hemos visto en los anuncios de la televisión que han estado pasando. ¿Cuántos testimonios de hombres dicen que han querido dejar, que decían voy a dejar la droga y no la pueden dejar? Y han destruido sus familias, porque el pecado no destruye nada más a una persona, destruye todo lo que hay alrededor de esa persona. Juan 8:34 lo dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. El pecado es una atadura. ¿Y de dónde viene ese origen? Bueno, vayamos a Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estamos hablando de Adán y Eva. Desde el momento en que Eva tomó el fruto, empezó a atarse porque estaba desobedeciendo. La desobediencia es un pecado que nos ha llevado a la muerte. A la hora de comerlo, abre los ojos entre el bien y el mal y empieza a distinguir lo malo. Y está atada, tan atada, que en vez de haberse arrepentido o evitar que su esposo lo comiera, lo invita a ese pecado. Ata también a su compañero. Lo arrastra junto con ella. Si la mujer en ese momento hubiera dicho, no, me arrepiento, perdóname Dios, y lo hubiera visto a Dani y le hubiera dicho, no, tú no lo comas, háblale a Dios para que yo pueda redimirme, ya pueda pedirle perdón al Señor, las cosas hubieran sido diferentes, pero no. Nuestro pecado nos arrastra y hace que arrastremos a más. En Juan 3, primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Sabemos que él desobedeció, fue el primero en pecar, en tener soberbia, en rebelarse, ¿sí? Pero ¿qué dice también la palabra? Este versículo me gusta porque hay una promesa. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. Aquí ahí está la promesa. Sí, caímos, hay ataduras y el origen es ese, pero ¿qué creen? Dios es amor, Dios es perfecto, Dios nos ama. Y aparece el Hijo de Dios para deshacer esas obras y darnos esa libertad.
Vamos a hablar también de la liberación durante el ministerio de Jesús. En el versículo anterior vimos que Él viene a deshacer las obras del diablo. Vence al enemigo. Ya Él siendo hombre, hecho carne, mostrándonos. Y en Lucas 4, 18, 19 lo dice claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no nada más hablaba de los pobres de dinero, sino a los pobres de espíritu, a los pobres de angustia, a los oprimidos, ¿sí? Me enviaba a sanar a los quebrantados de corazón, a los angustiados, a los que no tienen esperanza, a pregonar a los cautivos que están llenos de odio, de vanidad, de soberbia, de soledad. Y vista a los ciegos, a los que no vemos más allá, a los que estamos atados a nada más ver, como ahora sí que como los que ponen aquí a los burritos, ¿no? Así enfrente. Con el Señor, cuando liberta, podemos ver todo lo que nos alrededor. Nos da una visión diferente. A poner en libertad a los oprimidos, a los desesperados, a los afligidos, a los atribulados. Y a predicar el año agradable de Dios. ¿Qué quiere decir? Las buenas nuevas. Que podemos ser libertados por el Señor. Que el Señor nos ama. Que podemos estar ante Él, tener una relación con Él, con libertad. Eso vino Jesús y lo demostró. Libertó a ciegos, sanó a ciegos, a paralíticos. Dio de comer a 5,000 y 4,000 hombres. Resucitó a Lázaro, a un joven, a una niña. Y me imagino que a más, pero pues como dice Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, pues no cabría en ningún libro, no terminarían de escribirlo. Hizo muchas cosas Jesús, pero sobre todo a libertarnos del pecado. Sí, muchos me dirían, bueno, pero eso fue en la época de Jesús, hace unos miles de años. Sí, todavía, discúlpeme, pero la liberación también hoy existe, hoy en día existe. Si tú aceptas a Jesús como Señor y tu Salvador en tu corazón y te arrepientes de verdad, no que sea un remordimiento, no hay que confundir el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento es sentirse un ratito mal y ya se me pasó yo otra vez a lo mismo, no. El arrepentimiento es realmente sacar tu corazón, ponérselo ante Dios y de veras reconocer que eres pecador y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Y en Juan 8:36 así te lo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Créanme, hermanos, que cuando yo acepté a Dios en mi vida, yo tenía 18 años y era una mujer totalmente atribulada, frustrada, enojada. Había sufrido muchas situaciones, venía de una familia, lo que dicen ahora disfuncional, con unas situaciones tremendas que yo viví como niña y como persona, que la salida era la fácil. Totalmente cargada, me sentía yo totalmente así, cargada, sentía los pies pesados. Para mí amanecer era un sufrimiento. Pero cuando decido aceptar ese día, en la escuela, en la universidad, a Jesús,
y arrepentirme y abrirle mi corazón cuando me levante de la oración a recoger mis cosas. Hermanos, me sentí que estaba flotando, caminaba yo como si flotara, sin necesidad de fumar ninguna cosa, créanmelo, ni tomar para zafarme de eso, no. Solamente entregué mi corazón y acepté a Dios en mi vida, ¿sí? Y le pedí perdón y declaré mis pecados. ¿No dice Él que todos aquellos que estamos cargados vayamos a Él y le demos nuestras cargas para descansar? Pues sí, hermanos, me sentí flotando en el aire. Parece que andaba yo caminando en las nubes. Es una sensación que no puedo describirla más que así. Y si ustedes quieren vivirla, hagan eso. Si quieren realmente experimentarla. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Y sí hay libertad. A mí me causa risa que la mayoría de las personas que no conocen de Dios o que evitan tener una relación con Dios, nos critiquen y nos digan religiosos, o cuando nos dicen, sabes, es que en tu religión te prohíben. No, no me prohíben. El Señor me da libertad de escoger, pero me muestra, no me miente, me muestra el lado positivo y el lado negativo. ¿Por qué no tomo? Primero, porque me alejo de Dios. Dios no puede estar con el pecado, discúlpenme. Es santo, puro, no puede. Aunque Él quisiera, no puede, porque Él es sin mancha. Nos alejamos. Dos, lastimo mi cuerpo, contamino mi cuerpo, me hago alcohólica, al rato cirrosis, destruyo mi hígado, destruyo mi familia, me vuelvo a atar a un pecado. Allí donde está la libertad. La palabra nos dice claramente, podemos hacerlo, pero todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. Así de sencillo. Yo tengo libertad de escoger y yo quiero seguir siendo libre. ¿Por qué he de atarme nuevamente de donde me sacó Dios? Rompió mis cadenas de lo que yo haya sido, de donde haya estado. Entonces sí hay libertad. Mi religión no existe, porque no es una religión, es una relación. Y eso tiene que quedar sumamente claro. Es una relación lo que tenemos con Dios y nos da la libertad de escoger, pero también nos abre los ojos para ver. Ya no somos esos ciegos. Él dice, vengo a darle vista a los ciegos y nos hace ver la realidad. Entonces, tenemos esa oportunidad. Somos libres hoy en día si nosotros queremos. Sí, Jesús nos libera de las ataduras, del pecado, de enfermedades, de espíritus, de muchas cosas. Y para eso nos vamos a Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor nos hace libres.
nos liberta. Conocí una ocasión a alguien que me decía, ¿sabes qué? Yo no sé leer y no necesito la escuela. Soy demasiado inteligente. Si yo quiero ir a la Ciudad de México, sé que si agarro ese camión que tiene la franja azul, me lleva a la Ciudad de México. Si quiero ir a Cuautitlán Izcalli, agarro ese camión que tiene la franja amarilla y me lleva a Cuautitlán Izcalli. Qué sorprendente, ¿no? ¿Pero qué creen? Cambiaron los automóviles, los autobuses. A todos los hicieron iguales, de los mismos colores. Y ya nada más les ponían el letrero a dónde iban. ¿Qué pasó con esta persona? Cayó en angustia, en desesperación, porque sí había gente que le decía, había buena gente como siempre, que le decía, mira, si agarras dice allí tanto y te lleva para la Ciudad de México. Pero también había gente pues, malvada, ¿no? Malosa. Y pues se perdía el señor, ¿no? Y caía en angustia, caía en desesperación, se sentía atado. Y con Jesús no pasa eso. Nos da esa libertad, nos da la libertad de poder llegar a sus pies cuando cometemos nuevamente o caemos en una falta y vamos a Él arrepentidos y le confesamos y Él es justo y fiel y nos perdona. Y a veces me imagino que nos hace como a la mujer pecadora cuando dijo, ¿dónde están aquellos que te juzgan, mujer? Dice, no, Señor, pues no está nadie. Pues vete y no peques más. Sabes que el pecado te ata, te destruye. Conmigo hay libertad. Eres libre, eres feliz, tienes paz, tienes tranquilidad. Entonces, el Señor rompe esas ataduras. En Efesios 4:24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos dio nuevas vestiduras, nuevos hombres, nuevas mentalidades. Tenemos la oportunidad de ver diferente. Donde antes nos angustiábamos, nos encerrábamos, ahora vemos oportunidades, aprendemos, maduramos, crecemos. Esa es la ventaja de estar con el Señor. Manteniéndonos libres, hermanos. Dice el Señor en Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Libertados del pecado. Nos hace siervos de justicia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cambiar de tal manera que vamos a hacer lo correcto, lo bueno, lo misericordioso, lo bondadoso. Ya no vamos a ver las cosas como antes. Vamos a sentir ese amor por aquellos que están ahora como nosotros estuvimos y anhelar darles la palabra, las buenas nuevas para que ellos también vivan como nosotros. Y en 2 de Timoteo 4:18 nos dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, nosotros ya aquí debemos tener una seguridad de que Él nos librará de toda obra mala si confiamos en Él. Es un Padre amoroso. En su palabra dice que
que aun siendo malos los padres les dan buenas dádivas a los hijos más cuanto Él, que es nuestro papá. Él no desea dañarnos, al contrario, nos quiere cuidar. Por eso ha hecho todo lo que ha hecho, hasta dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos debemos de mantener libres, con celo, no caer en la religiosidad, pero tampoco irnos al mundo. Pedirle al Señor que nos dé dirección para realmente ser los cristianos, sus hijos, esos pámpanos que florezcamos estando con Él. Esos árboles que demos fruto a 30, a 60, a 100%. Y para concluir, hermanos, la libertad es por la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Pues la fe es creer, creerle a Dios. Esto me recuerda el pasaje de Tomás, cuando le dicen que vieron a Jesús y él dice, yo no lo creo hasta que no vea a Jesús y los agujeros de sus manos, donde lo clavaron. Y Jesús hermosamente se aparece en medio de ellos y le dice, a ver, Tomás, aquí están mis manos, mete tus dedos por mis agujeros y por mi costado. Obviamente Tomás cayó de rodillas y le pidió perdón y dijo, Señor. Y Jesús le contesta, Tomás, tú porque me ves, crees, pero muchos que vienen después de ti no me van a ver y van a creer. Benditos sean, bienaventurados. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que con Él tenemos todas las bendiciones y que Él nos ha libertado de todas las ataduras y pecados que le hemos confesado. Y que Él está constantemente con nosotros limpiándonos, depurándonos, haciéndonos madurar. Porque dice en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí habla de creer. ¿Crees que Jesús resucitó? Sí, yo lo creo. ¿Crees que Jesús me salvó? ¿Te salvó del pecado? Sí, yo lo creo. Que Él murió en la cruz y su sangre limpió mis pecados. Su sacrificio me salvó de la muerte. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe la tenemos que ejercitar creyéndole a Dios. Y quiero concluir con ustedes, hermanitos, con esta frase que encontré en este paisaje hermoso, que dice, y he aquí que yo estoy con vosotros, con este versículo, perdón, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿Tú crees que Jesús está contigo desde que amanece hasta que anochece? ¿Tú crees que Él está en nuestras angustias? ¿Que Él está cuando estamos felices con nosotros? ¿Que nos carga cuando estamos tristes? Me gustó este paisaje porque aquí se ven unas huellas que son de Jesús. ¿Y sabes qué? Yo pienso que ahí van las mías, pero cuando yo estaba en problemas, Él me iba cargando. Porque Él está con nosotros. Y aunque yo ahorita, o tú ahorita no lo veas físicamente, sabes que está con nosotros.
Él nos vino a libertar. Y como les dije, con esto cierro el tema. Eres libre para decidir en el nombre del Señor. Eres libre para realmente tener una vida en abundancia. Pero también eres libre para decidir lo contrario. Regresar al yugo. Decídelo. Yo te invito a que seas libre en el Señor. Para que tengas bendición tú y todos aquellos que te rodean. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tus primos, toda tu familia. Y compartas también que Jesús es el Señor. Y bueno, hermanos, como siempre, dejo una actividad al final. Yo les voy a pedir que en una hoja, cuando ustedes estén orando, en una relación con el Señor en su momento, en una hoja ustedes anoten lo que consideran como ataduras en su vida. Pecados, sentimientos, pensamientos o actitudes. Anótenlas. ¿Sí? Y nos veamos en el Zoom. No me los van a leer, hermanos. No, porque eso es privado. Pero yo los invito a que los tengan a la mano cuando nos veamos en nuestra reunión en Zoom, porque ahí vamos a hacer algo muy bonito. Sean sinceros, pónganlos. A nadie les van a decir más que al Señor cuáles son las ataduras que ustedes creen que tienen en su vida. Vuelvo a repetir, pecados, pensamientos, actitudes. ¿Sí? Anótenlas en su hojita. A nadie se la enseñe. Y nos vemos en el Zoom. Esa es su tarea. Y bueno, pues, gracias por estar conmigo. Me siento muy feliz. Que Dios los bendiga. Que esta semana sea de grandes bendiciones para su vida. Y tómense fuertemente del Señor. Hagan un pacto con Él. Que no lo suelte. Pídanle que no me sueltes, Señor. No me sueltes. Yo soy débil, necio, berrinchudo. Yo sí me suelto de ti, pero tú a mí no me sueltes. Porque tú sí eres firme, porque eres fiel. Y aunque yo haga lo que haga, tú no me vas a dejar. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y espero verlos en nuestra reunión dominical. Cuídense. Dios los bendice.